desde Lima. Y con esta presentación, gracias producción, todos vuelven de El Chato Raigada. Todos vuelven al lugar en que nacieron, al embrujo incomparable de su ser. Drely, nostalgias peruanas, bienvenida. Bienvenida, como siempre, a tu casa, a BIS Televisión. Buenos días. Gracias, Néstor. De verdad yo sigo entusiasmada con todo el fin de fiesta que tuvimos por 28 de julio, 28, 29 de julio, porque nosotros no celebramos solamente un día, sino dos. Y lo digo porque a la distancia he podido ver justamente a muchas personas conectadas, viviendo la peruanidad. Así es que es una gran oportunidad siempre para demostrar ese cariño que nosotros tenemos a nuestro país y definitivamente el compromiso también que tenemos con el mismo, ¿verdad? Claro, y los saludos, recordamos que los saludos tuyos y el tuyo y de Ami desde Alemania, importante porque eso ratifica el amor que tenemos a nuestra patria y sus potencialidades, no tanto a los gobernantes, ¿no?, que están de cabeza, no solamente el ejecutivo, el legislativo y todo lo que significa decisiones en favor del pueblo. Pero bueno, tenemos que seguir para adelante, estamos ingresando a agosto, que es un mes dedicado, que lo estamos dedicando a Arequipa también por razones obvias y porque también es otra potencialidad, como el resto de regiones de nuestro país. Así que estamos en esa línea. ¿Y cómo está en el plano internacional? Porque nosotros no somos una isla, somos un reflejo y estamos influenciados también por la situación internacional. Y ahí hablamos, Drely, de inflación y de migración, que es el tema a desarrollar en los próximos segundos. Así es, aunque yo sé, Néstor, que a ti te gustaría que hablemos de Nancy Pelosi, de las preocupaciones de Nancy Pelosi que no están en Occidente, a mi parecer, porque yo creo que sus preocupaciones están aquí. Estamos hablando en realidad del esposo de ella que enfrenta cargos por manejar bajo influencia de alcohol, Paul Pelosi, el multimillonario esposo de la Speaker of the House, que por cierto estuvo haciendo noticia no solamente por este accidente, este incidente, sino también porque, como lo había informado Fox, había un tema como que un tanto engorroso porque fue acusado de comprar más de 1 millón de acciones de chips de computadoras antes de una votación mediante la cual se iba a dar el subsidio a dicha industria. Entonces, ahí hay un tema que está como que pendiente, ¿no? Y para decirlo en palabras sencillas, básicamente la compra de acciones de Nvidia, una empresa de semiconductores, por el valor de 1.5 millones de dólares. Es decir, no es que me voy al centro técnico y compro mis chips por mayor, no, estamos hablando de una suma bien grande, que incluso a decir de una de las personas que impulsa el cabildeo de asuntos gubernamentales del grupo de expertos de izquierda Public Citizen, él es Craig Holman. Según lo que él dice, que ciertamente esta situación pues plantea que el espectro de Paul Pelosi podría tener acceso a cierta información legislativa privilegiada. Y es un tema que lo vamos a dejar allí porque probablemente esto va a traer mucha cola y va a traer cola básicamente en el ambiente noticioso local, que esperamos no se mantenga en las noticias del día a día, pero vamos a tratar de mirar la foto panorámica, ¿verdad? Y la foto panorámica, ¿qué nos dice? Nos dice básicamente, no sé si ustedes recuerdan el programa en el cual hablábamos de los esfuerzos que está haciendo el gobierno para poder contrarrestar en principio esa migración que se está dando, el nuevo éxodo aquí en Estados Unidos, es decir, que los pobladores, por ejemplo, del estado de California están yendo hacia el sur, hacia México para poder pagar menos y seguir haciendo el trabajo desde casa y por lo menos poder solventar sus gastos. Porque en ese momento nosotros habíamos hablado, por ejemplo, del, entre comillas, factor político. Hay que tener en cuenta las fechas claves. Aquí en noviembre, por ejemplo, vienen las elecciones legislativas y el estado demócrata de California podría convertirse en republicano.
Esto no porque específicamente estén a favor de los republicanos, sino que están en contra de los demócratas, a menos de que se haga realidad lo que se venía mencionando de parte del presidente Joe Biden, de tranquilizar a la población con 3 meses de suspensión del impuesto federal sobre la gasolina. ¿Y por qué la gasolina? Porque la gasolina es la que nos lleva a la inflación, a toda esta situación de angustia, y tiene que ver también con la migración. Pero en principio es bueno tomar en cuenta la tendencia mundial. Hace poco se ha publicado un reporte muy interesante en el cual nos da a conocer una constante que tiene que ver con el hecho de que cada año los desastres naturales en todo el mundo están obligando a un promedio de 21.5 millones de personas a abandonar sus viviendas. Según la Oficina de Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas, se dice que en los próximos 30 años, ¿ok? Tendríamos como 143 millones de personas que estarían siendo desplazadas por crecidas de mares, incremento de sequías, elevadas temperaturas y otras catástrofes climáticas. ¿Por qué es bueno mencionar este punto? Porque les aseguro de que viene un nuevo tema para ponerse en agenda, porque incluso los mismos expertos en cambio climático de Naciones Unidas, en un informe intergubernamental que se publicó, ya empiezan a hablar del migrante climático. Ojo, cuando hablamos de migrante climático es un tema que lo vamos a empezar a poner en, no solamente en las noticias, sino en nuestras conversaciones. No estamos ajenos a esta situación. Sin embargo, es un tema que va a ingresar recién a la agenda pública porque los migrantes climáticos no son reconocidos como refugiados. Es decir, ahora llega alguien a la frontera y dice, por ejemplo, yo vengo de Puno, Perú, y en mi zona los niños y las personas más vulnerables mueren de frío. ¿Puedo cruzar la frontera? No. ¿Qué es lo que te favorece a ti? No, yo soy un inmigrante climático. No puedes hacerlo porque la Convención de Refugiados del año 1951 ofrece protección legal solo si una persona huye por persecuciones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social. Esas son las consideraciones que yo imagino, evidentemente, ya empiezan a tomar en cuenta no solamente los expertos, sino los decisores políticos, porque es un tema que los migrantes climáticos van a estar presentes dentro de las conversaciones, como les dije, y dentro de las noticias muy pronto. Pero bueno, vamos a tratar de graficar igualmente cómo es que la política tiene que ver con la inflación y tiene que ver con la migración, porque ese es un tema que no quería que justamente se nos pase, Néstor, y a todas las personas que nos están escuchando. Ya hace semanas cuando hubo ese famoso encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y México, es decir, entre AMLO, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, se trataron temas muy importantes. Además, AMLO se reunió con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Y esto lo traigo a la mesa porque no sucedió durante la Cumbre de las Américas. Es decir, durante la reunión que convocó Estados Unidos para que vengan todos los países de América y traten una serie de temas. Allí no estuvo AMLO, ni se reunió con el presidente Biden, ni mucho menos con la vicepresidenta. Entonces, vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? Para poder comprender un poco más qué hay detrás de todo este espectro. Porque esa cumbre estuvo llena de tensiones e hizo que se muevan muchas fichas del tablero. Y cuando digo el tablero es porque también me estoy refiriendo a la situación de Taiwán, de China, Nancy Pelosi, que a decir de muchos chinos es una guerra de palabras solamente y permite demostrar como que ahí está Estados Unidos provocando a China. ¿Y China qué va a hacer? Pues China nada. China sigue haciendo su negocio por lo bajo, China calladito y después aparece con contratos por todas partes del mundo. Pero volviendo a este tema de Joe Biden y de AMLO, aquí sí me gustaría que pudiéramos tomar en cuenta algunos puntos importantes dentro de
dentro de este tablero, ¿verdad? Yo siento que cuando hablamos incluso de la reunión de los mandatarios, la situación se pone ciertamente atractiva. Y es porque si miramos la reunión que tuvo Joe Biden con Jair Bolsonaro, que evidentemente él nunca expresó, nunca disimuló sus expresiones de disgusto frente a la elección de Joe Biden, eh, también se dio un punto bastante importante porque él sí estuvo presente. Y Brasil es una de las economías más grandes de América Latina y es clave por las controversias en torno a la exclusión de Cuba, Venezuela, Nicaragua, de la misma cumbre. Incluso como el mismo AMLO lo había anunciado, o sea, no vamos a ser parte de la fiesta porque ustedes no están poniendo estos 3 países. Ojo que por ahora estamos hablando de 3 países, ¿no? Cuba, Venezuela, Nicaragua. Sin embargo, por ahí podría empezar a surgir también Colombia, Perú. Esperamos que no. Pero ¿por qué es clave mencionar esto? Porque básicamente Bolsonaro decía, ¿no? Aquí se habría pedido excluir los temas de diálogo con Biden de la siguiente manera. Perdón, un segundo que tengo el trípode moviendo y se entra en una. Ok, volviendo a Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro había dicho, bueno, vamos a tratar de excluir algunos puntos de la mesa de conversación con Biden. ¿Qué tiene que ver uno? El cuestionamiento sobre la confiabilidad del sistema electoral en Brasil y la deforestación de la Amazonía, entre una serie de temas que evidentemente son de interés no solamente para la región, sino para los brasileños. Y eso lo digo porque cuando revisaba los medios brasileños, por ejemplo, ellos son mucho más pintorescos, ¿no? Y esto es como cuando uno se sienta a ver una película, uno toma el popcorn en la mano y la Coca-Cola en el otro, y ellos decían, no, es que vamos a ver hasta qué punto el hecho de que Bolsonaro se acerque a Biden sería que ellos estén pidiendo algún tipo de ayuda para que pueda derrotar a Lula. Y esta básicamente relación tiene que ver con los tweets que en ese entonces se publicaron, que publicó Bolsonaro, el cual decía, oh, la reunión fue magnífica, ¿no? La reunión más grande del mundo fue magnífica, magnífica entre Joe Biden y Bolsonaro, entre Estados Unidos y Brasil. O quizá también fue considerada así porque Estados Unidos tendría que reconsiderar, y aquí viene un poco la relación con lo que hablamos inicialmente, reconsiderar los aranceles aplicados al acero brasileño. Tema que decir de Bolsonaro, pues iba a ser analizado en reuniones entre países en próximos meses. Es decir, estamos hablando de consideraciones especiales, consideraciones que en este caso supuestamente fueron públicas, pero vamos a ver a quiénes les puede terminar beneficiando. Porque ¿qué tiene que ver todo esto, todo este rollo con la inflación? O mejor dicho, ¿qué tiene que ver la inflación con todo este rollo? Y muchos van a decir la respuesta típica que se viene mencionando hasta estos momentos. No, la culpa es de Rusia. Si dicen que todo lo que está relacionado al malestar público tiene que ver con Rusia, bueno, incluida la inflación, porque se entiende que el país de Vladimir Putin se estaría beneficiando con este arancel. ¿Con qué arancel? Con el arancel del que hemos mencionado, el arancel al acero. Sin embargo, hay un hecho que también se debe tener en cuenta, y eso tiene que ver con la fotografía panorámica nuevamente, ¿verdad? En el año 2018, cuando cae la bolsa de Brasil y el mercado entra en pánico con los anuncios de aranceles, que ojo, no estaban impuestos por Rusia, sino por Estados Unidos sobre las importaciones de acero y aluminio. Es una época en la cual se empieza también a mover toda la ficha a nivel mundial, ¿ok? Entonces aquí muchas personas se podrían preguntar, bueno, pero Bolsonaro está diciendo que el encuentro ha sido maravilloso y al parecer el mismo presidente Biden también le resultó, no sé si maravilloso, lo cierto es que él puso en un tuit que Brasil es un lugar maravilloso donde la gente está por la democracia vibrante e inclusiva y las fuertes instituciones electorales. Es decir, Bolsonaro, yo sí te creo, hay totalmente transparencia en las elecciones. Ese es un punto que debemos tomar en cuenta, porque no son palabras mías, son palabras de un presidente. Y cuando un presidente habla, habla una nación. Es decir, allí hay
una serie de acciones que van a ser refrendadas para darle valor a esa palabra. Pese a que Bolsonaro, como lo digo, y es conocimiento público, siempre cuestionaba las elecciones del mismo Biden. Y la verdad es que acá yo no termino de entender porque habría que ponerse en los zapatos de ellos, ¿no? Quizás calzan de otra talla, yo no termino de entender. Lo cierto es que ya hace casi 21 días, el 18 de julio en promedio, antes de nuestras fiestas patrias, el mismo Bolsonaro volvió a arremeter contra la justicia electoral, acusando de no querer de no existir transparencia en el proceso electoral y cuestionó sin pruebas la supuesta vulnerabilidad de las urnas perdón, electrónicas con con los mismos incluso embajadores en Brasilia. Ojo que también en varias ocasiones Bolsonaro ha dicho sin ofrecer pruebas que hubo fraude en las elecciones. Si recordamos que hasta fines del 2020 Bolsonaro seguía manifestando su apoyo al republicano Donald Trump y criticaba la, el resultado que favorecía a los demócratas, en este caso a Joe Biden. Y en esa época también se recordaba, y esto es como para tratar de analizar las cabecitas de los mandatarios, ¿no? En esa época se recordaba a Biden en la calidad de vicepresidente de Obama, que siendo Joe Biden vicepresidente en ese entonces, recibió las críticas de parte de Brasil por, entre comillas, entrometerse en problemas internos al criticar la política ambiental del gobierno brasileño. Hasta aquí lo dejamos porque vamos a volver otra vez a la cabecita del otro presidente, es decir, a la cabeza del presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, quien, como lo mencioné, no quiso venir a la cumbre en Los Ángeles y después habla de acuerdos alcanzados. Y sus acuerdos son básicamente en materia económica, seguridad, cambio climático, recuerda de los migrantes climáticos, libre comercio, migración. Son temas que ya empiezan a aparecer en la conversación o que ya empezaron a aparecer en la conversación. Pero bueno, todos estos son asuntos regionales que se vienen abordando tras la visita oficial del primer mandatario mexicano a la Casa Blanca, que yo considero fue una visita estratégica porque no vino el quinceañero, sin embargo vino en una reunión, para una reunión privada. Allí no hemos hablado aún de específicamente la situación de la migración, porque, perdón, de la inflación, porque cada día cambia. Sin embargo, al poder conocer que el precio por el barril de petróleo está como que bajando, sentimos cierta esperanza y puede que eso se vea materializado en las urnas electorales que vienen ahora en noviembre. Pero cuando hablamos de migración, Néstor, vamos a ver, por ejemplo, el compromiso asumido por la Cumbre de las Américas a nivel de 21 países, ¿verdad? Y de conformidad con la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, pues vinieron temas muy importantes, porque aún con los asistentes se dijo, bueno, estamos asumiendo esfuerzos para abordar otra vez impulsos económicos, de seguridad, subyacentes de la migración y haciendo un reconocimiento especial de cuáles son las políticas que nosotros debemos implementar. Ahí me quedo pensando, bueno, otra vez estamos hablando de cuáles son las políticas que debemos implementar y claro, me quedo pensando, bueno, seguro que no han tenido políticas antes. No, el año pasado se acuerdan que AMLO también, cuando en la época en la que la vicepresidenta Kamala Harris viajó a Centroamérica y hubo no vengan acá a Estados Unidos, y luego AMLO sacó toda su lista, ustedes pueden apoyar nuestros programas sociales, nos dan dinerito y nosotros nos encargamos que los jóvenes no migren, pues otra vez se está volviendo a conversar y, y yo no entiendo si es que estos resultados, o por lo menos estas reuniones están dando resultados, pero por lo menos han dicho que van a mantener más fuertes las políticas de control fronterizo mientras se garantiza la plena protección de los derechos humanos. En palabras sencillas, lo que estábamos haciendo, conversar alrededor de la mesa y pensar y pensar y pensar cómo resolvemos el problema de migración, ahora lo vamos a hacer, pero pensando en las políticas de control fronterizo. Eso hemos avanzado en todo este tiempo. Resultados, no los vemos. Resultados subjetivos, muchos.
Hace unas semanas, antes de las fiestas patrias, por ejemplo, conversaba con una mujer mexicana de origen peruano que había cruzado la frontera de Estados Unidos en condiciones muy, no sencillas, pero simples. Evidentemente lo había hecho por una razón totalmente justificada. Bueno, no sé si la palabra correcta es justificada, pero lo había hecho por una razón de necesidad, de protección, de salud para su hija. Y me ponía a pensar si en realidad las políticas de control fronterizo están siendo fuertes o si recién se han dado cuenta que deben ser fuertes y no lo son. Lo cierto es que esa es la realidad según la perspectiva que nosotros podemos observar, porque para Estados Unidos y México significa abordar la migración y la inflación a través de un trabajo binacional. Eso es el resultado, Néstor. O sea, todo lo que he dicho, todas estas cajitas, esta relación entre las cabezas de los presidentes y los hechos históricos, tomando la cumbre, tomando a Nancy Pelosi, tomando los chips y tomando las facilidades que se dan o la ayuda de parte del gobierno, hay que entenderlo desde ese punto de vista, desde un trabajo de un trabajo binacional, sobre el tema de migración laboral y sobre el tema de los trabajadores. Y esto pues me deja a mí exactamente la misma ambigüedad con la que ustedes pueden estar percibiendo el mensaje de hoy, porque tampoco termino de entender. Lo único que sí me queda claro es que se vienen los migrantes climáticos. Ese es un tema que va a quedar sumamente tallado dentro de nuestra perspectiva, no solamente local, nacional, sino internacional, porque prácticamente el tema de migraciones es el que se aborda no solamente aquí en Estados Unidos, también en Europa. Y cuando digo Europa, me refiero al trato que se le da a los inmigrantes, no por llegar de una frontera determinada o por salir hacia una frontera determinada. Esto es importante que nosotros podamos conservarlo porque el hecho de tratar de fortalecer una respuesta, como lo mencionaron, una respuesta transfronteriza, incluye la observación principal a la migración infantil. Yo creo que es un punto, Néstor, que deberíamos observarlo con urgencia. Es un fenómeno de impacto significativo en todas las agendas públicas. Totalmente de acuerdo en esta labor que tiene que realizar Naciones Unidas y en realidad multilateral, ¿no? El tema de la denominación de migrante climático para que pueda ser considerado refugiado. Creo que es una tarea en la que deben estar trabajando porque el tema del cambio climático tiene para profundizarse todavía mucho más en el tema si es que no se toman las medidas que se han recomendado, urgentes por parte de los países. Ya se ha hablado de Brasil, que es un país en la que el tema del cambio climático ha hecho un mayor impacto por deforestación de la Amazonía y por una serie de acciones, pero en el resto del mundo también la situación es bastante complicada. Seguramente vamos a estar atentos a las decisiones de las Naciones Unidas principalmente y de los principales países con respecto al tema de esta designación, denominación de migrante climático en la condición de refugiados. Y ahí tenemos en pantalla Alemania hoy de la Deutsche Welle, que Alemania necesita 3 millones de empleos para el 2030 y hablan de 400.000 personas, trabajadores, cada año. Es una problemática complicada que también creo que merece un comentario y ahí estamos viendo un video de la Deutsche Welle sobre este tema. ¿Qué podríamos comentar en el impacto de Estados Unidos y de Europa con respecto a este tema de la inflación y de esta necesidad de puestos de trabajo que va a requerir uno de los países de la Unión Europea como Alemania, Andreli? Exacto. Y sin embargo, Néstor, yo creo que si Alemania y Europa, por ejemplo, están arribando ya a este punto que tiene que ver con el empleo,
dentro de todo ese rollo de la comisión que estuvo trabajando y que ahora van a ser mucho más estrictos, hay un punto que a mí me parece sumamente importante y se trata del plan antiinflacionario, que esperamos que así como el inmigrante climático se ponga en agenda, se ponga especial atención o mirada, no sé si desde el punto de vista de los economistas, este famoso plan antiinflacionario. Porque aquí se habla, sí, específicamente, estamos viviendo en una inflación, no la podemos controlar, estamos viviendo con la migración que no la podemos controlar, el aumento acelerado de la inflación representa una amenaza directa para el bienestar de las familias en todos los países. Entonces es un tema que tiene que estar concertado. El poder combatir la inflación de manera conjunta se puede hacer incluso reduciendo los costos cuando miramos los potenciales de cada uno de los países. Creo que a comienzos de este año, del año pasado, nosotros hablamos, oh, qué interesante que se pueda poner atención a la nueva visión del sector agrícola y que no solamente sean los agricultores, aquellos que vienen con la camisa remangada, sino los que puedan trabajar en la innovación, en la ciencia. Pues ahí hay un punto, una oportunidad, y yo creo que tiene que ver con el libre flujo de los productos agrícolas sin barreras. Es decir, si tenemos la oportunidad de incluir dentro de este plan antiinflacionario el flujo de estos productos sin barreras, probablemente nosotros vamos a darle un mayor peso a la mirada que nosotros queremos tener para combatir la inflación y apoyar sobre todo a las familias vulnerables. Creo que la oportunidad viene por allí y evidentemente esto va a generar empleo que va más allá del sector industrial como México, si no me equivoco, lo estaba planteando Estados Unidos porque tienen ellos planeado comprar a Estados Unidos más de 20.000 toneladas de leche en polvo o una cantidad así tan grande, pero más allá de la compra directa del producto hecho, creo que tenemos que apuntar por ese lado. Y has dado un pie también para un comentario, Dreli, cuando hablas de la no solamente necesidad de puestos de trabajo para el tema de Alemania, sino de la necesidad con el tema de la leche para los productos alimenticios, en la que nuestro país tiene en la estrategia de desarrollo del sector agrícola de nuestro país que mirar a la agroexportación, pero agroexportación de productos alimenticios. Para el tema de Alemania y para el resto de países de Europa que también están en la misma situación. Entonces, estos problemas se convierten en oportunidades para nuestro país y superado el tema político, debería estar pensándose el ministro de Agricultura y el sector que produce el Ministerio de Comercio Exterior, de varios sectores, la Cancillería misma, de Relaciones Exteriores, trabajar. Bueno, eso queda como un comentario que necesariamente tendría que estar viéndose. Esperemos que sí, aunque no está funcionando acá el CEPLAN, no está funcionando un plan estratégico nacional de manera coherente y mirando al universo del 2030, por ejemplo, que es el escenario más cercano a nuestra realidad, Dreli, ¿no? Exacto. Y como lo está mencionando Néstor, creo que es la posición más objetiva, porque cuando hablamos de inflación, claro, todos estamos pensando, oh no, ¿cuánto es el precio de la gasolina? ¿Cuánto es el precio del pollo? Y cuando hablamos de migraciones solamente miramos a la frontera y decimos, no, ese es un tema de infraestructura fronteriza, por decirlo así, pongamos el muro más grande, pongamos perros, pongamos etcétera, etcétera, pero no vemos las causas. Entonces, cuando, como tú lo has planteado, ¿no? Cuando encontramos el problema transformado en oportunidad, podemos pensar en proyectos de modernización conjunta. Incluso en los mismos cruces fronterizos se pueden crear empleos locales, pero empleos que sean innovadores, es decir, no vamos a pagar más a la persona por ser más caritativos, sino porque estemos reactivando la economía. Podemos crear espacios en los cuales podríamos tener una especie de economías mucho más resilientes y que puedan atender cada uno de los retos de las cadenas de suministro. Ojo, yo sigo así muy interesada, por ejemplo, dentro de toda la cadena de suministros, poniéndole mucha atención a los carros eléctricos.
es la nueva tendencia. Ya me encantaría tener un negocio de venta de chips. Y voy a preguntarle las indicaciones al esposo de Pelosi o cosas así para que podamos estar a la vanguardia, porque ellos no están invirtiendo, como digo, en comprar, ay, sí voy a comprar un paquetito por mayor, no, ellos están invirtiendo. Entonces, por allí va el tema de la innovación y de sobre todo poder contemplar que la sostenibilidad y la innovación van de la mano y que no, el problema no es pues de qué tamaño o qué tan largo ponemos el muro o cuántos perros ponemos en la frontera, sino en innovar y tomando en cuenta los criterios anteriores. Correcto, correcto. De manera que siempre quede en agenda este tema que acabas de decir de los autos eléctricos, por ejemplo, que también es una oportunidad para los países como como el Perú. Y no solamente de eso, sino de muchas otras oportunidades de desarrollo, pero tiene que haber un desarrollo primero del país como tal, en ciencia y en tecnología que está en camino, pero que falta decisiones políticas para ello. Queda en agenda, Treli, estos temas seguramente para desarrollarlo en los próximos encuentros de los jueves blanquirrojos. Excelente la explicación, el análisis y sobre todo las conclusiones a las que estamos llegando y en la que nuestro país, además geopolíticamente, estamos bien ubicados con respecto a los países asiáticos, sin olvidarnos de Estados Unidos que en realidad a los países latinoamericanos no le ha dado la importancia del caso, por lo menos en los últimos 50 años. Pero bueno, son realidades y esperemos que no deberíamos de depender del vecino, sino depender de nosotros mismos en el interior de nuestro país. Gracias, Dreli. Si hubiera algo más que agregar a esta interesante explicación de lo que significa la inflación y lo que significa también la migración en estos tiempos tan difíciles, migrantes ambientales, climáticos, migrantes climáticos. Dreli. Yo creo que ponerle atención a las tendencias, ¿no? En qué están invirtiendo los grandes expertos o los que tienen la información más cercana a la mano. Por lo tanto, yo ahorita me voy a poner a buscar dónde puedo comprar semiconductores y aprender sobre tecnología de información y comunicación, porque si alguien ha invertido tanto en chips, pues Gracias, Dreli. Gracias. Hasta el próximo jueves, blanquirrojo.